elementos de las guardias revolucionarias iraníes que está participando en los ataques de represalia. Participó también o estaba en el equipo de hoy fallecido, el hoy muerto general Qasem Soleimani, y en estos momentos tengo aquí un reporte que dice que sigo con los reportes de que puede haber varias bases de Estados Unidos que estén siendo atacadas, pero te quería yo comentar que estoy viendo en estos momentos un reporte y dice que fueron 13 los misiles balísticos que golpearon la base de Al-Assad. Parece que este número está confirmado, lo he visto en distintas fuentes. Los Estados Unidos ya confirman oficialmente, oficiales de Estados Unidos y del Pentágono, que están tropas estadounidenses bajo ataque de Irán. Hay actividad cerca de una base de Estados Unidos en Erbil, que es otra base a la que nos estamos refiriendo. Los precios del petróleo están subiendo en este momento un 3.5%, y la vocera de la Casa Blanca salió a dar una declaración vía Twitter, y la voy a traducir de manera espontánea en estos momentos. Sí. Dice la vocera de la Casa Blanca que están al tanto de los reportes de ataques en Irak, que el presidente Donald Trump ha sido informado y que se encuentra monitoreando la situación de manera muy cercana, y que está en permanente consulta con su equipo de seguridad nacional. Estas son las últimas noticias que tenemos respecto a este ataque de la Guardia Revolucionaria iraní, al menos sobre la base de Al-Assad en Irak, construida por Estados Unidos, con 13 misiles balísticos provenientes de las fuerzas iraníes. Alejandra. Bien, entonces ya salió a través de Twitter la vocera de la Casa Blanca, el Pentágono también, las autoridades estadounidenses, Ariel, se han pronunciado. El Pentágono nos lo ha dicho a los periodistas, sí. Okay. No sé si ya salió en Twitter, pero nos lo ha dicho a los periodistas. Pero entonces ya han confirmado de estos ataques 13 misiles balísticos, son los que han impactado a esta base aérea de Al-Assad de Irak. Esta es una base, reiterar, Ariel, que alberga tropas estadounidenses. Mencionabas hace unos momentos una de las más, si no es que la más importante, que tiene presencia estadounidense ahí en Irak. Y bueno, esto también recordarle a toda la audiencia, son ataques en represalia ante la muerte del general Qasem Soleimani, ocurrido este fin de semana. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que le había mandado a perpetrar estos ataques al general Qasem Soleimani. Estaremos muy pendientes. Preguntarte si hay reporte de elementos. Sí, dime, Ariel. En este momento están confirmando ya que hay al menos ataques a 2 bases aéreas. Dos bases aéreas. La base aérea de Al-Assad. Estamos también confirmando ya de parte de funcionarios de Estados Unidos, de oficiales en el Pentágono, que también la base aérea de Erbil, en el norte de Irak, está bajo ataque presuntamente de las guardias revolucionarias iraníes, aunque la autoría de quienes están atacando esta base de Erbil todavía no está confirmada, pero ya está confirmado que está bajo ataque una base en donde también hay, por supuesto, fuerzas de Estados Unidos. Muy bien, se ha reportado, Ariel, además de la cifra que nos proporcionas hace unos instantes, 13 misiles balísticos, y que veíamos en las imágenes de archivo, el impacto de estos misiles balísticos a esta base aérea de Al-Assad de Irak. Si hay reporte de elementos del ejército estadounidense, pues que con quienes ya se haya perdido el contacto. Sí, todavía no tengo ninguna información de ello, de que se haya perdido el contacto, de que ya haya algunas fatalidades confirmadas. Lo que sí te diría en estos momentos es que Voice of America, que es un medio con fondos del gobierno estadounidense, se puede considerar un medio semioficial, aunque tiene independencia, informa que ya ha parado el ataque contra la base de Al-Assad en Irak. El ataque ha cesado, ya terminó, y que terminó con 35 misiles lanzados sobre la base. No son 13, son 35 misiles lanzados sobre la base. El ataque contra la base aérea de Al-Assad ya terminó.
no así el ataque contra la otra base de Irán que está ya confirmado, que te decía, y que está en Erbil. Muy bien, y reiteramos, confirmamos esto que nos decías, Ariel, hace unos momentos. Este tuit que publica Stephanie Grisham, vocera de la Casa Blanca, apenas hace 13 minutos, vamos a traducirlo nuevamente. Estamos conscientes de los reportes de los ataques a esta base estadounidense que hace presencia en Irak. El presidente ya ha sido notificado, está monitoreando la situación de manera cercana y consultando con su equipo de seguridad nacional. Este es el tuit que publica hace apenas 13 minutos Stephanie Grisham, vocera de la Casa Blanca. Estaremos muy pendientes contigo, querido Ariel. Vamos a recapitular esta información. Misiles balísticos impactan esta base aérea de Al-Assad en Irak. Esta es una base aérea que alberga tropas estadounidenses ahí en Irak. Esto es muy cerca de la capital de Bagdad. Estos ataques son a manera de venganza que ya venían anunciando las fuerzas iraníes ante la muerte del general Qasem Soleimani ocurrida el pasado fin de semana. Y bueno, esta muerte del general Qasem Soleimani fue perpetrada por los ataques que confirmó el presidente estadounidense Donald Trump. Y estamos viendo esta imagen en vivo de estos atentados de parte de las fuerzas iraníes a la base aérea más importante estadounidense que hace presencia ahí en Irak. Ariel, ¿qué otra información se genera en estos minutos? Por el momento es todo confirmación de lo que hemos estado informando al auditorio, Ale. Puntualmente dicen aquí en otra cadena de Estados Unidos que efectivamente las guardias revolucionarias de Irán y los cuerpos revolucionarios de Irán ya están confirmando que han lanzado un ataque exitoso. Esto llama la atención porque decíamos que también está la base aérea de Erbil en Irak bajo ataque, según funcionarios de Estados Unidos han confirmado a la cadena ABC. Sin embargo, el comunicado de la Guardia Revolucionaria de Irán habla solamente de un ataque exitoso contra una base aérea. Puede ser, y esto es simplemente a manera de posibilidad, puede ser que los otros ataques no hayan sido perpetrados, o el otro ataque no haya sido perpetrado directamente por las guardias revolucionarias de Irán. Vamos a esperar a ver qué se confirma. El vicepresidente Pence ya acaba de informar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre los ataques a los que han sido sometidos las tropas de Estados Unidos de parte de Irán. Dice su cojefe de gabinete, el cojefe de gabinete o el subjefe de gabinete adjunto del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y confirman otra vez que ya paró el ataque a la base aérea de Al-Assad en Irak. Esto es lo que tenemos hasta el momento, ¿vale? Muy bien, gracias, Ariel. Hay información de la Casa Blanca que dice que el presidente Donald Trump está iniciando una reunión con su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca. Recordamos al auditorio, Ale, si me permites, que sí, el presidente durante el fin de semana advirtió, y hoy renovó la advertencia hace unas horas en una reunión con el primer ministro griego, renovó la advertencia de que si Irán atacaba de alguna forma a Estados Unidos iba, por supuesto, a tomar represalias y a contraatacar. El fin de semana habló de 52 sitios objetivos en Irán. Ya ha remarcado el presidente Trump que no se refiere ni va a atacar sitios con valor cultural, pero sí sigue pensando en atacar estos objetivos en Irán. Si es que atacaba, esto ya ha ocurrido, es decir, ya Irán ya lanzó un ataque y lo está confirmando, por lo menos contra una base de Estados Unidos. Vamos a ver si Estados Unidos responde o no, y de qué manera y cuándo a esta represalia por la muerte del general Qasem Soleimani. Ale, seguimos muy pendientes. Así es, pero ¿quién era Qasem Soleimani? Bueno, fue un general de división iraní, comandante de las fuerzas Quds durante la guerra Irán-Irak, fue comandante de la segunda división de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica en la provincia de Kermán.
y su muerte. Octavio, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Nos acompaña mi compañero Octavio Valdés. Parece que perdimos contacto con Ariel, pero retomamos en unos segundos más. Pues estos ataques a estas dos bases aéreas que hacen presencia allí en Irak, Octavio, son venganza, estas venganzas que ya venían anunciando las fuerzas iraníes desde el pasado 3 de enero ante estos ataques en donde pierde la vida este general Qasem Soleimani, Octavio. Ciertamente represalias que han venido anunciando el gobierno iraní. Para platicar un poco de esto, tengo en la línea a Yadira Gálvez, internacionalista de la UNAM, que nos va a platicar un poco su enfoque acerca de este ataque a bases de los Estados Unidos en los últimos minutos. Yadira, muy buenas tardes, cuéntanos. Octavio, Alejandra, muy buenas tardes a ustedes y pues sin duda una reacción clarísima por parte de Irán ante precisamente la muerte del general y pues bueno, vamos a ver el escalamiento de las tensiones cada vez más y más entre Estados Unidos e Irán. Y hay que recordarle al auditorio también que Estados Unidos había declarado a la Guardia Revolucionaria de Irán precisamente como grupo terrorista desde abril del 2019. Entonces, esto está tomando cada vez un nivel más fuerte y más álgido, pero tenemos que ver en el contexto precisamente del tema del general Soleimani. Bien, Yadira, apenas en las últimas horas se hablaba de cómo Nancy Pelosi trataba a través del Congreso de frenar las acciones de Donald Trump en contra de Irán. Pues se le vino el tiempo encima, prácticamente la reacción de Irán ya está sobre la mesa. ¿Qué esperar de Donald Trump, que ya está reunido inclusive con su gabinete de seguridad? Pues en este momento el presidente Trump tiene que tomar una decisión alrededor de cómo va a responder este ataque a las bases militares de Estados Unidos. Tienen que tener información de inteligencia. Se preveía que iba a haber una reacción por parte de Irán y el Congreso de Estados Unidos se encuentra rebasado. ¿En qué sentido? Bueno, que primero se tomó la decisión de ir por el general, llevar adelante el ataque preventivo y en este momento pues ya es una cuestión de seguridad nacional que se eleva al más alto nivel de protección de los intereses de Estados Unidos. Bien, ahí entonces las acciones de los últimos minutos. Reiteramos un ataque en contra de dos bases pues del ejército allá en Irak por parte de los Estados Unidos. Entonces, estas son las circunstancias que estamos viviendo en las últimas horas. Yadira, vuelvo a preguntarte exactamente, desde tu óptica, ¿cuál crees que vaya a ser la reacción en los próximos minutos de Donald Trump? ¿Un ataque nuevamente o tendría que serenarse y tomar una decisión mucho más pensada? Tiene que tomar una decisión mucho más pensada en términos estratégicos. Estados Unidos no va a lanzar un ataque que no considere que sea estratégico en términos de dos sentidos. Primero, un claro mensaje respecto de los intereses y de la seguridad nacional de Estados Unidos hacia Irán, y dos, con información de inteligencia que le permita prever un poco más en términos acabados la reacción de Irán. Porque el tema aquí es que acción contra reacción va a llegar un momento en que la escalada va a ser a tal nivel que el conflicto va a evolucionar. ¿En qué sentido? En estar pensando en este tipo de acciones muy emblemáticas, tanto para Estados Unidos como para Irán. Esto lo tenemos que tomar como una acción emblemática por el lado iraní, con el objetivo claro de señalar que la muerte del general no va a quedar impune, pero del otro lado Estados Unidos también va a reaccionar en el sentido de señalar una vez más que su presencia en Irak va a estar ahí hasta que los intereses nacionales de Estados Unidos sean, digamos que alcanzados en términos de la seguridad y la estabilidad de la zona, pero sí mete al mundo en general en un momento de tensión muy relevante. Sin duda una escalada de violencia que se esperaba hubiera represalias, Alejandra, Yadira. Así es. Pero que tal vez la respuesta se esperaba un poco más pausada por el lado iraní, que también avisó hace apenas unas horas su salida también de este acuerdo nuclear, que Estados Unidos ya lo había hecho y que con esto pues abre la posibilidad de volver a hablar de armas nucleares por parte de Irán, por parte de los Estados Unidos, y esta guerra de palabras entre Donald Trump y el gobierno también iraní a través de estas amenazas que se empiezan a tomar forma y que empiezan a verse reflejadas con estas represalias de los últimos minutos, Yadira. Así es, Octavio, Alejandra, y algo bien importante aquí es que la reacción de Irán no se esperaba en términos frontales hacia las bases estadounidenses. Se esperaba una reacción como en términos de pensar en un ataque terrorista, un tema simbólico específico, un blanco, no en este momento, como vemos, el uso de misiles directo, abierto, con esta lógica, pero también tiene que entenderse el mensaje de Irán como en su papel de potencia regional
y que hasta ahora precisamente ha generado ciertos equilibrios, comillas, si pensamos mucho más amplio en el caso de la guerra en Siria y lo que significa en este momento el nivel de inestabilidad que hay en la zona del Medio Oriente, porque es Irak, pero también el tema de Siria, el Estado Islámico, los grupos terroristas, es decir, es un conflicto no convencional en todos sus sentidos. Claro, porque no es, por lo menos lo que estamos viendo en los últimos minutos, no es un ataque directo entre dos naciones. El principal involucrado en estas acciones es Irak, que habrá que ver también cuál va a ser la postura que tome en contra de su vecino iraní. Sí, por supuesto, o sea, aquí hay muchos actores en juego, tanto el tema de Irak, el Parlamento ha señalado que las tropas de Estados Unidos tienen que retirarse, el papel de Estados Unidos, el papel de los grupos no estatales, algunos de carácter terrorista, operan en Irak, y además es muy importante aquí señalar que además del uso de la fuerza, el tema de las percepciones y de la narrativa, porque al final de la historia Donald Trump va a señalar que se trata de un atentado en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos, que él va a hacer todo lo que esté en sus manos para defender a Estados Unidos, y entonces va a pretender elevar el uso de la fuerza o las sanciones en contra de Irán, pero Irán también va a señalar una vez más que el ataque de Estados Unidos con drones fue una intromisión a la soberanía iraquí, primero, y dos, que pues sin duda Estados Unidos eliminó a uno de los generales más emblemáticos de Irán. Entonces es muy importante porque si bien la relación había estado tensa durante muchísimos años, este enfrentamiento no es nuevo, sí toma un nuevo nivel con el uso de la fuerza. Bien, Yadira, Octavio, también recordar lo que antecede estos dos ataques a estas dos bases aéreas tan importantes ahí que hacen presencia estadounidense en Irak, pues esta estampida en el cortejo fúnebre del general iraní asesinado en este ataque aéreo estadounidense, pues que dejó al menos 40 muertos, 213 lesionados. Yadira, estos ataques anteceden a estos misiles balísticos que impactan ahora las dos bases aéreas estadounidenses allá en Irak. Sí, por supuesto. El valor simbólico del general Soleimani hoy adquiere una notoriedad muy relevante porque depende mucho desde el punto de vista que lo veamos. Desde el lado de la narrativa iraní, obviamente tiene que ver con un general de alto rango, comandante de la fuerza Quds, que tomó un papel súper importante en términos de la República y de lo que significa seguridad nacional y la presencia de Irán en el mundo, y del lado de la narrativa de Estados Unidos, pues era un personaje que estaba a cargo también de relaciones con grupos extremistas de carácter terrorista que había que ser eliminado, ¿no? Entonces, la visión de la seguridad nacional y de la defensa de uno y otro, vieron un choque en este momento, y sin duda, pues vamos a seguir de cerca el conflicto porque no hay que olvidar el papel que relevantísimo ha tenido tanto Rusia como el propio Irán en la crisis relacionada con la gestión del Estado Islámico, pero en este momento, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la posición de Rusia? ¿Cuál va a ser la posición de China? Y también cuál va a ser la propia posición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque es un momento de serenarse y de generar una posible comillas, salida en términos de saber hasta dónde van a llegar estas confrontaciones, y van a seguir siendo este tipo de ataques selectivos y precisos de uno y otro lado, o vamos a ver una escalada mayor del conflicto que esperemos que no sea así. Pues sin duda, los ojos del mundo en estos minutos allá en Irán, en Irak, con esta relación con los Estados Unidos. Yadira Gálvez, internacionalista de la UNAM, muchas gracias por tomar la llamada esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora hacemos contacto con el doctor David Mendoza, analista geopolítico de la UNAM, para que nos dé más detalles de esta tensión que se vive desde el pasado 3 de enero, Octavio, ante la muerte del general Qasem Soleimani, considerado por los iraníes héroe nacional por su labor en las fuerzas Quds. Adelante, doctor, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues mira, dramático lo que estamos viendo, sin duda. Podríamos decir contraataque que parece ser que ya está
sustentado en que las fuerzas revolucionarias iraníes pues están realizando estos ataques a través de misiles balísticos a estas instalaciones y que bueno, por el momento hasta donde se sabe pues no hay víctimas aún en estas bases. Sin embargo, bueno, pues ya algunos especialistas se habían adelantado en estos días a señalar que Irán tenía dos caminos. Uno, responder de manera no similar, pero sí contundente para hacer de alguna manera presente su presencia en la región, y dos, bueno, pues movilizar a los grupos, en este caso los grupos ligados a Hezbollah, muy cercanos a Irán, y que bueno, pues mandaran también un mensaje fuerte hacia los Estados Unidos. Hasta el momento lo que vemos y lo que tenemos por el momento en los medios de comunicación es que bueno, pues simplemente tenemos este lanzamiento de misiles balísticos, y bueno, pues vamos a ver cuál va a ser la respuesta tanto del presidente Donald Trump como del resto tenido la oportunidad de platicar. Habían tenido una serie de actividades o maniobras militares en conjunto con las fuerzas iraníes. Bien, David Mendoza, se dice que el Parlamento pues había pedido la expulsión de todas las tropas estadounidenses de territorio iraquí, incluyendo a quienes integran estas dos bases aéreas, algo que, bueno, analistas han dicho que podría pues esto permitir el resurgimiento del grupo extremista Estado Islámico. ¿Es así? No, mira, a ver, aquí tenemos que tener una claridad muy grande. El hecho de que este general Soleimani haya estado en Irak, tiene que ver porque de pronto estas fuerzas se habían unido en contra de este grupo extremista que tiene sus raíces efectivamente desde el momento en que Estados Unidos, bueno, pues empieza a tener el control hasta cierto punto de Irak. Recordemos que después de la intervención militar que se tiene, no solamente desde 1991, sino la posterior invasión a este país del Medio Oriente en 2003, lo que tenemos es que hay una fragmentación como tal de las fuerzas políticas y de unidad que se tenían en Irak. Eso significa que el sur chiita tiene una confrontación muy amplia con el control que tenía Saddam Hussein a través de estos grupos sunitas. Y si agregamos a esto el Estado kurdo que quedaba en la parte norte de Irak y que, bueno, pues representaba no solamente para Irak, sino también para la parte de Turquía y de Siria, pues una serie de grupos o de naciones no reconocidas como estados que permitieron de pronto, en medio de toda esta mezcolanza, en medio de toda esta falta de control central que había obtenido Saddam Hussein durante tanto tiempo, pues que esto tuviera de alguna manera pues un caldo de cultivo muy fuerte. Lo que tenemos entonces es que hay zonas de Irak que no están siendo controladas por el mismo gobierno iraquí, y esto fue aprovechado por los iraníes. De alguna manera hay algunos analistas que han señalado que de pronto pues ha habido algún tipo de alianza incómoda entre los grupos. Recordemos que Irak e Irán se habían enfrentado en la guerra entre 1980 y 1988, impulsados justo por tratar de mantener a raya lo que era la revolución islámica, del cual había surgido el Ayatollah Khomeini en 1979. Eso de alguna manera también generó ya un foco de tensión con Estados Unidos, quien consideraba a Irán uno de los grandes aliados de Estados Unidos en esa zona tan turbulenta. Desafortunadamente, bueno, pues a la llegada del Ayatollah Khomeini tenemos el secuestro de la embajada estadounidense y de todos los miembros que estaban ahí, y estuvieron por más de un año ahí retenidos. Desde ese momento las tensiones entre Irán y Estados Unidos han ido escalando. ¿Qué significa esto? Que en medio de toda esta mezcolanza, en medio de todo este proceso que se ha vivido y que no tiene poco tiempo, este problema viene arrastrándose de hace varias décadas, pues hoy lo que tenemos es de alguna manera un acercamiento frontal ya entre estos dos países, un asesinato selectivo, porque no hay otra manera de señalarlo, por parte del gobierno de Donald Trump hacia
uno de los personajes, yo creo que más importantes, y que había coordinado justo la posibilidad de detener al Estado Islámico, pero también estaban jugando un papel importante dentro de la misma estructura y política de Irak. Tal es así que el día de ayer, si mal no recuerdo, el Parlamento iraquí había solicitado ya también el retiro de las tropas norteamericanas. Y esto, bueno, pues vuelve a poner el foco de tensión en esta zona, sobre todo porque, como ya lo habíamos mencionado, la importancia geopolítica, geoeconómica y geoestratégica sigue siendo un punto medular en esta zona. Recordemos que buena parte del flujo energético del mundo está pasando sobre esa zona. Muy bien, David Mendoza, internacionalista del UNAM, este planteamiento que nos pone en un contexto bastante detallado de estas tensiones que, como bien mencionas, doctor David, no son tensiones nuevas, pero que obviamente despuntaron el pasado 3 de enero ante la muerte del general Qasem Soleimani. Muchas gracias, doctor David Mendoza. Estamos en contacto permanente con usted. Solo déjame agregar una cosa. Adelante. Aquí hay un papel importante en el uso de armamento estratégico a distancia. Eso significa, mientras Estados Unidos está utilizando tecnología de punta, esto significa drones que están a distancia ya capturando o atacando a ciertos grupos de manera selectiva, los iraníes lo están haciendo de la manera convencional al usar este tipo de cohetes balísticos, ¿no? Vaya, es una generación asimétrica en términos de esta confrontación que se está teniendo. Bien, gracias, doctor David Mendoza, por esta añadidura. Pues drones, misiles balísticos es lo que se está utilizando en estos dos ataques a las bases aéreas estadounidenses ahí en Irak. Octavio. Bien, y continuamos con más información, Alejandra, porque en la línea tenemos a Mauricio Meshulam, internacionalista y colaborador de Foro TV, que me da mucho gusto saludar. Mauricio, complicada la situación. Hola, mucho gusto saludarlos. Complicada la situación que se vive allá en Irak con esta confrontación entre Irán y los Estados Unidos. Así es, mira, la respuesta que estamos viendo aparentemente, la información está fluyendo de manera confusa, esto está ocurriendo en este instante, es una noticia en desarrollo y sí, honestamente me gustaría pues tener un poquito mayor de claridad dentro de, no sé, 1 hora, 2 horas para entender realmente qué es lo que está sucediendo, porque los medios... algunos medios indican que todo lo que han caído son 12 cohetes, otros medios están indicando que unos más, están siendo atacadas 2 bases, una base, ¿entiendes? Pero lo que sí sabemos, esta es la parte que me parece muy relevante, señalar que son las guardias revolucionarias iraníes quienes están en este instante atacando bases en Irak que alojan a personal estadounidense. Esto es importante porque se filtró en los días pasados que el ayatollah Ali Khamenei participó en las reuniones directamente él, siendo pues el líder supremo del país, normalmente no participa en estas reuniones, participó en las reuniones explicando, más bien indicando que la respuesta tenía que ser una respuesta clara y tenía que ser una respuesta dirigida por Irán, no por parte de sus aliados. Es decir, Irán tiene toda una red de milicias y grupos que ha armado, financiado, entrenado y preparado, y estos grupos son precisamente los que tuvieron, atacaron el 27 de diciembre, lanzaron 30 misiles en contra de una base que alojaba personal estadounidense, pero eran las milicias chiitas entrenadas, armadas por Irán, no eran las guardias revolucionarias como sí lo está haciendo en este momento. Por lo menos por lo que se informa, esta sí es una respuesta del Estado iraní propiamente hablando en contra de militares estadounidenses ubicados en esa zona, y esta parte sí es relevante. Ahora, ¿de qué tamaño es? Y luego, ¿cuál será la contrarrespuesta que implemente Estados Unidos? Esas son cosas que todavía estamos por ver. Hay que ver en qué medida esto se convierte en una espiral de acción, reacción, o en qué medida esto se mantiene todavía dentro de una esfera limitada. O sea, si no es una gran cantidad de misiles, el día 27 cayeron 30 misiles sobre una base. Hay que ver cuántos misiles caen hoy, de qué tamaño es la respuesta y por lo tanto de qué tamaño es la contrarrespuesta
que seguramente lanzará Washington en contra de las guardias revolucionarias. Bien lo mencionas, es un ataque en activo. Con la información que tenemos hasta el momento, es que en la base de Ain Assad prácticamente se recibieron 35 misiles. Esta es información por parte que empieza a caer a cuentagotas por parte de la autoridad norteamericana. Pero bien lo mencionas, esto al ser un ataque ya en respuesta de las represalias que se vivieron en los últimos días, una respuesta por parte de la autoridad del gobierno iraní, cambia completamente el discurso, porque aquí ya van a intervenir inclusive aliados, otros países. Mira, aquí básicamente lo que va a hacer Estados Unidos es que va a lanzar una respuesta proporcional, muy probablemente identificando los sitios de donde estos misiles salieron y va a bombardear esos sitios. Si esos sitios están ubicados en Irán, y digo no necesariamente porque Irán tiene bases, me refiero a las guardias revolucionarias iraníes, más allá de las milicias chiitas, estoy hablando de este cuerpo del Estado iraní. Las guardias revolucionarias iraníes tienen bases establecidas ya en Siria y tienen bases en otras partes de la zona. Entonces Estados Unidos podría identificar de dónde están procediendo estos misiles y atacar esos sitios. Sin embargo, si están siendo lanzados desde Irán, efectivamente podemos ver ahora una contrarrespuesta por parte de Estados Unidos en contra de esos sitios en Irán. Bien, Mauricio, y estas amenazas, te saluda Alejandra Guayo, muy buenas tardes. Estas amenazas, estas contrarrespuestas no cesan y según un reporte publicado el día de hoy, martes, de la agencia semioficial de noticias Tasmin, Irán ha elaborado hasta 13 planes distintos para tomar esa venganza por el asesinato de Soleimani. Afirman que el más suave de los planes supondría una pesadilla histórica para los Estados Unidos. Estos 13 planes, ¿en qué podrían consistir, Mauricio? El año pasado se produjeron varios ataques con minas contra petroleros que Washington atribuyó a Irán. ¿En qué podrían consistir estos 13 planes? Mira, efectivamente, estamos hablando de bloqueo podríamos pensar en el bloqueo de la circulación de petróleo por el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa un 20% del petróleo que se consume a nivel global. Podríamos pensar en ataques por parte de otros aliados de estados de Irán en la región, como puede ser Hezbollah o pueden ser los Houthis, en contra de ya sea instalaciones estadounidenses, infraestructura petrolera, infraestructura militar, infraestructura económica de otros países o aliados a Estados Unidos o incluso del propio Estados Unidos. Y podríamos pensar también en otro tipo de estrategias asimétricas, ¿no? Como por ejemplo ciberataques, actos. Bueno, perdimos contacto con Mauricio Meshulam, que él es internacionalista, colaborador aquí en Foro TV. Te escuchamos, adelante. Sí, o atentados en determinadas embajadas. O sea, hay toda una gama de acciones que Irán puede llevar a cabo desde el momento en que, pues, considerando que se mató a la segunda persona más poderosa en Irán, eso justifica en la visión de Irán una respuesta proporcional a llevar a cabo. Pues de ese tamaño, lo complicado que está el tema de por sí, pues siempre complicado hablar de esta zona, los vecinos, el conflicto histórico, Mauricio, pero también preguntarte cómo queda parado Irak. Estamos hablando de las represalias que puede tener Estados Unidos en contra de los vecinos y aliados de Irán, pero Irak, ¿cómo queda parado? Inclusive que se había manifestado en contra de la salida de las tropas estadounidenses. Mira, es que Irak está en una cuerda floja y Irak, por un lado, es aliado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entrenan, capacitan, arman al ejército iraquí y lo han preparado pues, supuestamente para defenderse ante el extremismo islámico y es por ello que Irak invita. En este momento, las tropas de Estados Unidos en Irak son invitadas por Irak para estar ahí. Entonces, por un lado tiene esta alianza con Estados Unidos, pero por otro lado, Irak es un país de mayoría chiita y esta mayoría chiita tiene lazos inminentes con Irán. Irán ha ido penetrando
con una alta influencia en Irak desde hace bastantes años, y justamente Qasem Soleimani se encargó de armar y fondear y preparar a estas milicias chiitas como un ala de la influencia iraní en esa zona particular. Entonces, Irak está como entre la cuerda floja de los dos, pero la mayoría chiita en el Parlamento ya determinó en este último par de días que Estados Unidos debería, las fuerzas estadounidenses deben de abandonar el territorio iraquí. El gobierno tiene que implementar eso que determinó el Parlamento, pero pues el gobierno está como en esta cuerda floja que estoy diciendo. Entonces lo que dijo el gobierno es que por lo pronto las fuerzas estadounidenses solamente se limiten a hacer labores de capacitación, de entrenamiento, etcétera, pero que no tienen ya autorización para conducir operaciones militares. Y por cierto, la coalición que lidera Estados Unidos y que opera desde Irak en contra de ISIS ha decidido que suspende sus combates en contra de ISIS en este momento. Entonces, Irak, si Estados Unidos se va de la zona, pues Irak queda sin el respaldo militar que el ejército estadounidense le proporcionaba, ¿no? Pero por otro lado, pues en este momento Irak tiene muchísima presión para seguir al lado de su otro aliado, que es Irán. Entonces, en eso más o menos está. Así el tamaño del juego que básicamente está teniendo Irak en estos momentos, en esta pues prácticamente conflicto que se ha escalado en los últimos 5 días. Y si bien mencionas que hubo este ataque el 27 de diciembre, prácticamente el viernes pasado es cuando se realiza este ataque en contra del general Qasem Soleimani, y viene pues toda esta escalada de violencia que hemos dado a conocer en los últimos días. Y acerca de este abandono de las tropas militares, bien salen a desmentir esta carta que se filtró por parte de la autoridad norteamericana, donde salen a decir después que era un borrador solamente, pero que se ha dado a conocer ya, y era precisamente la salida de las tropas de Irak. Bueno, es que se filtra una carta que tenía todas las características de ser una carta oficial, donde Estados Unidos, pues básicamente lo que dice es: debido a que me están pidiendo que me salga, pues ni modo, nos vamos, es lo que decía la carta. Y luego el secretario de Defensa dijo que de ninguna manera, que esa carta no era apenas una consideración, era un borrador, y que Estados Unidos no ha tomado ninguna determinación. Lo que sí sabemos es que el Parlamento iraquí ya lo definió. El gobierno tendría, en teoría, que obedecer al Parlamento iraquí, y además sabemos que a Trump no le disgusta la idea. O sea, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses es Donald Trump, y a Donald Trump no le disgusta la idea de retirar a las tropas. De hecho, lo que les dijo ayer a los iraquíes es: si quieren que nos salgamos, primero páguenme mi base. Me pagan la base porque es una base muy cara y tengo que recuperar el dinero. Así. Al estilo de Donald Trump completamente. Mauricio Meshulam, internacionalista y colaborador de Foro TV, muchas gracias por esta plática. Y seguimos en comunicación. Muchas gracias, Mauricio. Y ahora tenemos en la línea telefónica a Maurán Soto Antaki, escritor, analista internacional y experto en temas de Medio Oriente. Agradezco nos tome la llamada. Muy buenas tardes, Maurán, te escuchamos. Y bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, buenas adelante. tardes. No sé, coincido mucho con lo que acaba de decir Mauricio al principio, sobre todo. Estamos hablando, insisto, de una noticia en desarrollo. Eso tiene muchísimas limitantes. Entonces, tratar de encontrarle otras cosas sobre la marcha podría ser a veces un poco complicado. ¿Qué es lo que sí tenemos que prestar particular atención? Es en la dimensión del ataque de Irán y es decir, dónde fue y cuáles son los saldos. Al tratarse de un ataque balístico donde hasta ahora no hay víctimas confirmadas, tenemos que pensar que podemos quizá leerlo como un aviso de un aviso, no necesariamente una escalada mayor, sino simplemente un aviso de la escalada que se está dispuesto a tomar. Es decir, es una especie de juego muy peligroso, donde estamos teniendo ciertos impulsos retóricos solamente que condicientes, lo cual evidentemente es muy preocupante, pero no necesariamente cuenta con el nivel de preocupación que podría tener un ataque en el que hubiera habido otro tipo de saldos, es decir, víctimas norteamericanas que obligaran de inmediato a Estados Unidos a tomar una medida proporcionada y demás.
pero hay que tomar en cuenta un elemento más que es nuevo dentro de los códigos de los conflictos en Medio Oriente y en todo el mundo, que es tratar de entender lo que piensa Trump, si es que hay algo que está atrás de eso. Es decir, si ahora queremos tratar de dilucidar cuáles son las intenciones o las posibles reacciones de Trump, en México sabemos muy bien que eso trae muchísimas complicaciones, por lo cual en este momento es importante tener cierta prudencia y andar analizando los distintos eventos en la proporción que tienen, es decir, un ataque balístico sin víctimas, lo cual no necesariamente implica una mucho mayor escalada de lo previsible. Muy bien. Maurán, hace unos momentos nos decía nuestro colaborador, Mauricio Meshulam, que la muerte de este general Qasem Soleimani, considerado la segunda persona más poderosa en Irán, ¿bajo qué bases es considerado la segunda persona más poderosa de Irán? Si nos podrías poner en un contexto. Para tratar de entender el contexto de Soleimani hay que tratar de entender el proyecto iraní que se desarrolla a inicios de la década de los 80, en particular desde la revolución de 1979, cuando se depone al Shah de Irán y entra el gobierno del Ayatollah, en ese momento el gobierno del Ayatollah Khomeini, ahora el gobierno del Ayatollah Khamenei. Para eso es tratar de entender un poco el contexto de la región. Después de la división del Islam Shia y Suní, cuando en 1979 por fin se logra tener un estado chiita con la llegada de los ayatolás, hay en simultáneo un proyecto de expansión que obligaba, dentro de términos políticos, al Estado de Irán a tratar de hacerle frente a la hegemonía que se había presentado, con la que tenía enfrente del Islam suní, especialmente comandado por Arabia Saudita y la mayoría de los países de la región. Ese proyecto llega a tener otro tipo de alcances a partir de la década, finales de la década de los 90, cuando el general Soleimani, al frente de los Quds, de las fuerzas especiales, estas fuerzas de élite, no solamente trata de tener un ejercicio militar regular, sino un proyecto de expansión política, ideológica, religiosa y evidentemente militar en los países donde hay ciertas afinidades hacia el gobierno de Teherán. ¿Qué países son estos? Estos países son, el más reciente podríamos verlo en términos noticiosos, Yemen, también Irak, también Líbano, también Siria. Llega tal momento el punto de expansión y el punto de cooptación al que se llega con el ejercicio político, religioso, militar de las Quds, que podemos ver ciertos ejemplos de eso en la injerencia en el gobierno libanés con el Hezbollah, una organización terrorista y al mismo tiempo partido político, que veían al general Soleimani como un comandante. De la misma forma en que lo veían en un esquema similar, Kataib Hezbollah, que es la versión iraquí del Hezbollah. ¿Por qué sacó esto a colación? Porque el mismo día del asesinato de Soleimani se asesina a otra serie de personajes, incluidos, y ese fue el primer nombre que salió en las noticias, a Muhandis como el líder de los comités de movilización popular iraquí, que es una organización que le responde al gobierno de Teherán para movilizar en Irak los intereses del gobierno de los ayatolás. Es decir, este personaje es el segundo en importancia, no solamente porque le respondía al ayatollah Khamenei, sino porque es el responsable de la expansión del proyecto iraní que nace en 1979 con la Revolución Islámica. Es ahí donde está uno de nuestros puntos más frágiles en el caso de su asesinato, porque en este momento es muy complicado prever con exactitud cuáles son los distintos escenarios. Es muy posible que incluso pese este ataque, el mismo Irán no tenga muy claro cuáles son los distintos pasos a seguir para poder confrontar y tener una especie de medida que pueda todavía mostrar el poder que tienen en la región con la ausencia de Soleimani. Es decir, nuestro proceso es un proceso de fragilidad y es ante ese proceso de fragilidad con lo que tenemos que estar pendientes. Muy bien, gracias por este detallado contexto que acabas de plantearnos, Marwan Soto Antaki, experto en temas de Medio Oriente. Muchísimas gracias, estaremos pendientes. Muy buenas tardes. Y ahora nos comunicamos con Jorge Castañeda, analista político para Foro TV y Noticieros Televisa. Jorge, qué gusto saludarte desde tu óptica. ¿Qué tal, ¿Cómo ves el conflicto? ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Jorge, vaya conflicto el que se vive en estos momentos, que lleva ya 5 días prácticamente desde que arrancó el año y ahora estos ataques en las últimas horas. Pues esto último sí es un escalón más, digamos, sí implica una escalada en el sentido de que los iraníes, tal como lo habían dicho, aunque muchos pensábamos que tal vez era más bluff que otra cosa, sí parecen haber
tomado medidas muy dramáticas, porque se trata, como acaba de decir el vocero del Pentágono en Estados Unidos, de 3 características muy importantes. Uno, son misiles balísticos, no son cohetes o cohetones, son realmente misiles probablemente guiados por telemetría y capacidad de precisión mucho mayor que los cohetes que se utilizaban en algún otro momento. En segundo lugar, se lanzan desde territorio iraní. No son las milicias o los grupos chiitas pro-iraníes dentro de Irak que están haciendo esto, sino que es claramente el ejército iraní desde territorio iraní lanzando misiles de fabricación iraní. Y en tercer lugar, parece ser que están ya dirigiéndose a 2 bases aéreas en Irak, y en ambas cohabitan, por así decirlo, fuerzas iraquíes y fuerzas norteamericanas y quizás de algún otro país, pero en todo caso esas 2. Entonces, pues esto sí es una escalada. Yo no sé muy bien a qué atribuir la decisión del gobierno del Ayatollah Khamenei de lanzar este ataque, porque pues tiene que saber cuáles van a ser las consecuencias, a saber que Estados Unidos va a responder pues en cosa de horas, si no es que antes. Quizás es una hipótesis nada más, Octavio, quizás la intensidad y la magnitud del clamor en Irán en los funerales del general asesinado, pues los sorprendieron y les hicieron ver que no tenían margen para no hacer algo. Si bien la exigencia de la población iraní ha sido contundente, Jorge, ahora lo que estamos viendo es este ataque, bien lo mencionas, en una respuesta al primer ataque de la semana pasada. Podríamos estar hablando también de un ojo por ojo o de un ataque 1-1 cada quien, pero Donald Trump está reunido en estos momentos con su gente de seguridad. ¿Cuál crees tú, siendo Donald Trump como es y como reacciona a veces con estos manotazos sobre la mesa, que pudiera surgir respuesta en las próximas horas? Pues mira, obviamente es difícil saberlo. Si lo supiera yo, Octavio, lo sabrían los iraníes y tendrían cómo defenderse, ¿no? No, por definición en estos asuntos todo es muy difícil de prever, pero lo que sí parece evidente es que las declaraciones y los tweets de Donald Trump estos últimos 4 días le dejan poco espacio para no responder. Es decir, de la misma manera que la pasión en las calles, los millones de iraníes que se manifestaron en torno a los distintos momentos de los funerales del Soleimani, no le permiten a los ayatolás recular o no actuar. Lo mismo se puede decir con Trump, que además está en plena campaña de reelección. Entonces, en este momento parecería difícil que Trump no procediera, simplemente porque él mismo se ha arrinconado, él mismo se ha colocado en una situación de muy estrecho margen para no hacer algo ante un ataque, en este caso sin ambajes. No hay ningún margen de duda, ¿no? Insisto, son misiles iraníes lanzados desde territorio iraní a bases claramente con presencia norteamericana. Jorge, ¿se podría hablar que la intención de Irán puede ser precisamente martirizarse con estos ataques? Pues digo, hacerse las víctimas siempre es algo que en determinados momentos, en determinadas coyunturas de las relaciones internacionales puede ser útil, y yo creo que si de nuevo la reacción norteamericana es desproporcionada, porque los iraníes van a decir, lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores hace unas horas, de Irán lo dijo muy claramente, va a haber una respuesta militar y proporcional. Lo de Estados Unidos seguramente también será militar, pero no va a ser proporcional. Y ahí es donde tal vez sí le pueda resultar
cómodo y no fácil, pero factible a los ayatollah presentarse como víctimas ante el mundo. Seguramente habrá una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU mañana, donde, bueno, no se puede hacer gran cosa por el veto de Estados Unidos, pero lo llevarán a la Asamblea General. Habrá alguna forma de que Irán trate de presentarse como la parte agredida, la parte agraviada, pero pues de todas maneras eso no va a quitar el daño que Estados Unidos le puede infligir a Irán en una situación donde la asimetría de poder es tremenda. Bien, Jorge, ¿y cómo salir de esta crisis? ¿Existe alguna salida? Porque las amenazas de ambas naciones han sido constantes. Desde la muerte del general Qasem Soleimani no cesan estas amenazas, estas contrarrespuestas. ¿Hay una salida? No se ve, Alejandra, no se ve para nada. No hay nadie que pueda, digamos, intermediar. La única posibilidad sería o bien la Unión Europea o el secretario general de la ONU, Guterres, pero en estos momentos yo no creo que haya condiciones ni en Irán, ni en Washington, ni en Teherán, ni en Washington para que alguien pueda tratar de establecer puentes. Esto va a tener que correr tal vez un poco durante unos días su curso, hasta que una de las dos partes decida dar marcha atrás e iniciar una negociación que obviamente no va a ser en los términos que ambos hubieran deseado. Estados Unidos ya había dicho hoy mismo y ayer, Trump lo dijo, ellos están dispuestos a sentarse a negociar con el gobierno iraní sin condiciones previas y con todos los temas en la mesa. Irán ha insistido que el único tema que está en la mesa de negociación es que Estados Unidos respete el acuerdo de no enriquecimiento de uranio y de desmantelamiento de su capacidad nuclear que firmó Obama con 4 países o 5 países de Europa, Rusia y China. Y entre esas dos posiciones no hay espacio para un acercamiento. Ahora, en algún momento sí lo habrá, porque probablemente, pues, si Trump, si logra colocar algunos golpes fuertes, pueda mantener su postura y tal vez los iraníes accedan a negociar el conjunto de sus demandas o de las demandas de Estados Unidos, ambas, que sí hay, ahí sí conceptualmente hay espacio para una negociación, pero es un asunto conceptual que a nosotros tres se nos puede ocurrir aquí sentados en la Ciudad de México, pero no es lo mismo estar bajo los misiles o las bombas en Irak o en Irán. Jorge, preguntarte rápidamente, ya por último, decía Donald Trump hoy martes que ahorita no es el momento de retirar a sus tropas estadounidenses que hacen presencia en Irak, que obviamente quieren retirarse, pero que ahorita no es el momento. ¿Cuándo sería el momento en el que Donald Trump decida retirarse de ahí de Irak? Bueno, esa es quizás la pregunta más importante de mediano plazo. Alejandra, tienes toda la razón. Trump dijo desde su campaña, y lo ha reiterado muchas veces, él quiere sacar a Estados Unidos de la región, de Medio Oriente. Quiere sacarlos de Afganistán, sacarlos de Irak, sacarlos de Siria, sacarlos de todos lados en esa zona del mundo. Y lo hace porque su base electoral quiere ya que se regresen los muchachos, como les dicen ellos, a casa. Ya no quieren estar metidos, involucrados en conflictos en zonas del mundo que no entienden, que no comprenden y que no les interesan además. Y Trump es muy sensible a eso y ya lo había dicho muchas veces. El problema es que no hay retiro bueno, no hay ningún momento bueno para salirse. Lo vimos cuando lo hizo en la frontera de Turquía y Siria hace un par de meses, cuando les echaron papas a los soldados norteamericanos que ya iban de salida. Lo estaremos viendo, lo hemos visto el día de hoy con todas estas contradicciones sobre si sí se retiran las tropas americanas de Irak o no, y lo veremos sin duda en los días, las semanas, los meses subsiguientes. Bien, Jorge, pues vamos a continuar con esta transmisión tras estos ataques. Sin duda vamos a volverte a dar lata con una llamada más tarde. ¿Algo más que quieras agregar por el momento?
No, simplemente pues que es importante seguir esto de cerca y entender que aunque está del otro lado del mundo, pero por muchas razones esto sí nos afecta en México, en algunas cosas tal vez para bien, el precio del petróleo, pero seguramente habrá pues mucho nerviosismo en los mercados el día de mañana. Esto es algo que sí afecta a todos los mexicanos. Ya no estamos al margen de lo que sucede en el mundo. Nunca lo hemos estado realmente, pero ahora menos que nunca tenemos una economía más abierta, una sociedad más abierta, el mundo es otro y es muy importante para todos los que están siguiendo esto en Foro TV, Octavio y Alejandra, que entiendan que esto no es un conflicto de videojuego que no nos afecta, al contrario, nos afecta mucho. Y con toda razón nuestros vecinos del norte. Jorge Castañeda, analista político, muchas gracias por esta comunicación esta tarde. Muchas gracias, Jorge. A ustedes. Bueno, y ahora hacemos contacto tenemos en la línea a Larry Rubin, representante de la comunidad americana aquí en México. Larry, muy buenas tardes, adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Alejandra y Octavio, y buenas noches. Muy buenas tardes, noches. Pues esta tensión que no cesa entre Estados Unidos e Irán, ¿qué es lo que podrían estar aconsejando los expertos en seguridad que están ahorita reunidos con Donald Trump? Larry, pues afirmó el presidente estadounidense hoy martes que no planeaba retirar a las tropas estadounidenses haciendo presencia en estas bases aéreas, que obviamente va a llegar el punto en el que ellos se quieran retirar, pero que ahorita no es el momento. Definitivamente, y después de esta docena de misiles que se mandó Irán a las bases en Irak de Estados Unidos, pues definitivamente no se estará retirando Estados Unidos por el momento. Particularmente estas bases han creado una situación de paz en todo el Medio Oriente y de protección también a países como Israel, entre otros. Sin duda, el presidente Donald Trump tuvo una conversación esta mañana con los líderes de Arabia Saudita y otros países. Entonces lo está evaluando en este momento para ver qué respuesta se dará, pero lo que no cabe duda es que Estados Unidos pues no se echará para abajo en estos temas y definitivamente creo que Irak hace mal en tratar de ponerse al parejo a Estados Unidos, ¿no? Muy bien, Larry. ¿Cómo podría esta tensión que se vive ahí en Medio Oriente de Estados Unidos afectar a México, afectar a nuestro país? Si nos podrías desglosar esta respuesta de manera muy detallada para que toda nuestra audiencia entienda un poco más de este conflicto y de cómo puede alcanzar a México. Claro, pues naturalmente el conflicto afecta a todo el mundo, ¿no? Estados Unidos siendo la potencia que es y el vecino al norte de México pues tiene una afectación no directa. Definitivamente la relación México-Estados Unidos sigue intacta y sigue fuerte. El Senado de Estados Unidos estará muy enfocado a este tema, lo cual obviamente pues con el TEMEC y otros temas legislativos que necesitan aprobarse pues será uno de los temas a vigilar, pero definitivamente la escalada del conflicto en el Medio Oriente pues pone tensión a todo el mundo para que pronto se resuelva. Bien, Larry, te saluda Octavio Valdés. Sin duda estamos viendo una respuesta a unas represalias, las cuales había anunciado de manera formal el gobierno iraní, pero que se tenía por lo menos la duda de cuándo sería la fecha en que se realizarían. Tal vez ha sorprendido un poco a los ojos del mundo la respuesta tan pronta por parte del gobierno iraní, cosa que también se ha confirmado ya. Esto ha sido un ataque por parte de las guardias revolucionarias iraníes, en donde está involucrado directamente el ayatolá Ali Jamenei. Sí, definitivamente, Octavio, y creo que a Irán, como lo ha dicho el presidente Trump, no hay que menospreciarlo, ¿no? Irán ha sido ya desde hace muchos años pues un gobierno que no ha sido necesariamente amigo ni de Estados Unidos ni de otros países del Medio Oriente y mucho menos de Israel, el gran aliado de Estados Unidos en la región. Y pues aquí estamos viendo ya la actividad
agresividad que está teniendo Irán en contra de Estados Unidos y pues escucharemos del presidente probablemente en breve sobre el presidente Donald Trump, sobre las acciones que tomará Estados Unidos, pero definitivamente pues es lamentable que Irán haya reaccionado de esta forma y pues de hecho pues es una declaratoria prácticamente de guerra hacia Estados Unidos. Muy bien, Larry, y pues ya comentábamos que hoy martes el presidente Donald Trump había negado el retiro de las tropas militares ahí en Irak. Su secretario de Defensa, Mark Esper, ofrecía a Irán la posibilidad de conversar, de entablar un diálogo sin condiciones previas, pues para rebajar las tensiones. ¿De qué manera se podrían rebajar estas tensiones, Larry? Sí, así es, Alejandra. Yo creo que la forma va a ser a través de los aliados en el Medio Oriente, de países amigos como los Emiratos Árabes, como Arabia Saudita, como Qatar y otros países en la región. Creo que ellos tendrían que jugar un papel de mediadores en este conflicto. La realidad es que la relación Estados Unidos-Irán siempre ha sido complicada y difícil. Y definitivamente ahora pues se van a estar a los amigos y a los aliados para trabajar en conjunto y que Irán ayude también a bajar la escalación que hasta hoy se ha llevado para poder solucionar no nada más el tema actual, sino los temas de fondo que han llevado a este conflicto, como ha sido la nuclearización de Irán durante ya muchas décadas. Muy bien, Larry Rubin, representante de la comunidad americana aquí en México. Por supuesto, estaremos pendientes contigo y con todos los colaboradores de Noticieros Televisa y Foro TV ante esta tensión que no cesa entre el Medio Oriente y Estados Unidos. Y como bien lo han mencionado, Octavio, pues es una noticia que todavía está en desarrollo. No podemos conocer aún la dimensión de estos dos ataques a estas bases aéreas. Pues lo que sabemos es que, obviamente, hay soldados en estas bases militares, pero no hay cifras oficiales de cuántos soldados son ni de cuántas muertes podrían representar estos ataques. Y bueno, habrá que esperar a que se termine de generar la información, se evalúen los daños, Octavio, pero por supuesto estaremos muy pendientes de cada detalle ante estos dos ataques a las dos bases aéreas allá en Irak, estas bases aéreas estadounidenses. Estamos viendo esta imagen, se escuchan pues gritos, pero no tenemos con certeza cifras oficiales todavía, Octavio. No hay cifras oficiales aún. Lo que sí tenemos certeza es de que este ha sido un ataque por parte de las guardias revolucionarias iraníes. Esto es parte del gobierno iraní, parte del ayatolá Ali Jamenei, la máxima autoridad iraní en estos momentos, sin olvidar que el general Qasem Soleimani era la segunda persona con mayor rango a través de las fuerzas iraníes y que ahora ha desencadenado en estos ataques el día de hoy. La tecnología también, sin duda, ha sido un factor importante en estos dos ataques. Así es, drones, misiles balísticos, pero bueno, estaremos pendientes de la información que se genere. Usted permanezca en la señal de Foro TV. Muchas gracias, Octavio. Gracias, Alejandra Aguayo. Nosotros nos vamos. Yo soy Octavio Valdés y a nombre de todo el equipo, gracias. Se quedan ahora con Claudio Ochoa Huerta con más información y esta transmisión especial de Foro.